cálculo de intervalos de confianza para la proporción. En el primero se dice que se desea estimar la proporción de individuos que piensa votar a un cierto partido político en una determinada ciudad. A esa proporción en la población la llamamos P. Voy a intentar ponerlo un poco más fino. La llamamos P. Para ello se toma una muestra aleatoria de 300 individuos. Vale, P es desconocida, la proporción es desconocida. Porque es lo que se desea estimar. P, proporción de individuos que piensan votar al partido, ¿vale? No sé cuánto es. Es lo que queremos estimar mediante un intervalo de confianza. Para ello se toma una muestra de 300 individuos de la ciudad, resultando que 135 de ellos piensan votar a ese partido, es decir, que la proporción muestral es de 135 entre 300, que da 0,45, creo. Sí, 0,45. Por tanto, Q, que es 1 menos P, sería 0,55. Calcula un intervalo de confianza al 97% para la proporción de individuos, ¿vale?, que piensan votar al partido. En el apartado A, la fórmula para el intervalo de confianza para la proporción es esta. La proporción muestral menos Z alfa medio, donde alfa es el nivel de significación, que es 1 menos el nivel de confianza, por la raíz de P por Q entre N. Y lo mismo, pero poniéndole un más. Entonces, tendremos que empezar, de aquí ya tenemos todo, lo único que nos falta es el Z alfa medio. Entonces, como es un 97% el nivel de confianza, entonces alfa es 0,03, alfa medio es 0,015, 1 menos alfa medios es 0,985 y por tanto, utilizando la tabla a la inversa, el Z alfa medio hay que buscarlo, 0,985 está aquí y es el 2,17. Entonces ya aplicando la formulita tenemos que el intervalo de confianza para la proporción sería 0,45 menos 2,17 por la raíz de 0,45 por 0,55 entre 300 y para el otro lado lo mismo pero sumando. Y ya hacemos la operación y ya está. Aquí da 0,3877 y por el otro lado da 0,5123. Y ya tendría ahí el intervalo de confianza. El punto medio del intervalo de confianza es la proporción muestral, igual que el punto medio del intervalo de confianza para la media de una población normal era la media de la muestra, aquí es la proporción de la muestra. Y al igual que antes, la amplitud del intervalo es el doble del error máximo admisible. Luego, apartado B. Suponiendo que se mantiene la misma proporción muestral, en realidad esta frase, aunque no la ponga, se da por hecho. Aunque no ponga la frase, se supone que la proporción muestral, cuando te piden el tamaño mínimo de la muestra para que el error sea inferior a un tanto por ciento o a una proporción, si no te dan una proporción muestral distinta, se supone que es la misma que la que sacaste en el apartado anterior. O la que utilizaste más bien en el apartado anterior, que es la que daba el enunciado. ¿Vale? Entonces sería, suponiendo, bueno, si no te dan ninguna porque el enunciado fuera solo el apartado B, porque el ejercicio fuera solo el apartado B, se considera que P gorrito, perdón, y Q gorrito es 0,5 cada una, como el caso medio, ¿vale? Pero si no, normalmente te van a dar una antes y se utiliza la de antes, ¿vale? Entonces, en el apartado B tenemos que la proporción siguen siendo las mismas, las proporciones se mantienen. Que P es 0,45 y Q es 0,55. El nivel de confianza también pone que se mantiene, ¿no? Mismo nivel de confianza. Pues Z alfa medio sigue siendo el 2,17.
determine el tamaño mínimo para estimar la proporción con un error inferior al 2%. Voy a poner la fórmula del error. El error es el z alfa medio por la raíz. Este es como la mitad de la amplitud del intervalo, ¿vale? Ese es el error. La formulita para el error es esta. Entonces, yo lo que quiero es que el error sea menor, el error máximo admisible sea menor que el 2%. Entonces, el 2% lo voy a poner en forma de proporción, sería 0,02. Luego, el z alfa medio es 2,17. Las proporciones me han dicho que cojan las mismas de antes y lo que se trata es que despeje la n para que diga cuál es el tamaño de la muestra para que el error sea el que me han prefijado de antes. Entonces ya hay que despejar de aquí n. El 2,17 pasa para allá dividiendo. Lo voy a ir haciendo sobre este de aquí. Sería aquí el 2,17. Luego, voy a escribirlo mejor para poder hacerlo bien. 0,02 entre 2,17. Luego, la raíz esta la quito y la pongo allí como un cuadrado. Voy a ponerlo también bien hecho. Y ahora ya, la n pasaría para allá multiplicando. Y ya el número que multiplica la n, que es todo esto, pasaría para allá dividiendo. No hago la cuenta hasta el final porque como hagáis la cuenta al principio vais arrastrando el error y luego la n varía mucho. Y esta cuenta ya pues la hacéis con la calculadora. Y lo mismo, no hagáis la cuenta con la calculadora y luego, por ejemplo, no hagáis esto con la calculadora, lo redondeéis, luego hagáis el cuadrado, redondeéis, porque entonces estamos la misma entonces. Esta cuenta hay que ponerla del tirón en la calculadora, ¿vale? Y sería así. 0,45, bueno, abro paréntesis, 0,45 por 0,55, cierro, entre, abro paréntesis, vuelvo a abrir paréntesis, 0,02, entre 2,17, cierro paréntesis, elevo a 2, cierro paréntesis. Y me da 2913,6. O sea, que el tamaño mínimo de la muestra es 2914, porque tiene que ser un número entero. Pues ya está el apartado B. El tamaño mínimo para estimar la proporción con un error inferior al 2% sería de 2914 individuos, ¿vale? Porque aquí son individuos los elementos de la muestra. Voy a ponerle individuos. Y ya estaría hecho el ejercicio. Vamos con otro ejemplo. Se quiere estimar la proporción de enfermos hospitalizados por causas relacionadas con el consumo de tabaco. Proporción de enfermos hospitalizados por tabaco. No es por tabaco en realidad, pero bueno, que esté relacionado con el tabaco. Para ello se escoge aleatoriamente una muestra de 50 expedientes, resultando que el 22% de ellos, o sea, que la proporción muestral es 0,22, porque el 22% de ellos revelan que se relaciona con el tabaco. Entonces, no me dan un número que yo tenga que dividir entre 50, sino que directamente me dan el porcentaje, que es lo mismo que la proporción muestral, ¿vale? Vale, para el apartado A. Para un nivel de confianza del 92%, calcula el intervalo de confianza. Para esta proporción, ¿vale? Para la de enfermos hospitalizados por tabaco. Entonces, lo que yo haría sería poner que alfa es 1 menos 0,92. Entonces, alfa medio es 0,04. 1 menos alfa medio es 0,96. Y eso es lo que busco en la tabla para calcular el z alfa medio. Pero creo que el 0,96 no está exacto. Lo voy a buscar. No está exacto, está entre este y este. Estaría entre 1,70, 1, 2, 3, 4. 1,75 y 1,76 está. O sea que z alfa medio es 1,75, 5, para que sea el punto medio entre los dos. Y luego tengo que hacer ya está el intervalo de confianza, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo. Sería el intervalo de confianza para la proporción sería la proporción muestral 0,22 menos el z alfa medio por la raíz de la proporción muestral, por cierto, no he puesto Q, por Q muestral, que sería 0,78, entre la raíz del tamaño de la muestra. Y luego por el otro lado lo mismo, pero sumando, y ya hacemos la operación y ya está.
Y sería 0,22 menos 1,755 por la raíz de 0,22 por 0,78 entre 50. Por aquí da 0,1172 y por el otro lado 0,3228. Y ese sería el intervalo de confianza para la proporción de enfermos hospitalizados por causas relacionadas por el tabaco, para ese nivel de confianza. Y con esa muestra elegida, ¿vale? O sea, con una muestra de tamaño 50. Luego determine cuántos expedientes hay que elegir como mínimo para que con el mismo nivel de confianza y la misma proporción muestral anteriores, el error que se cometa al estimar la proporción sea inferior al 3%. Este apartado es el mismo apartado B del otro ejercicio, ¿vale? Lo mismo, calcular el tamaño mínimo para que el error sea menor que uno prefijado. Entonces pongo la fórmula del error, además las proporciones y el nivel de confianza se mantienen. Así que no hay que volver a calcular zeta alfa medio, sirve el mismo. Entonces el apartado B, pongo la formulita del error. La fórmula del error es esa ahí. Y entonces ya, como el nivel de confianza es el mismo, zeta alfa medio es el mismo. Y como las proporciones son las mismas, la P y la Q también. Y el error, pues suponemos que tiene que ser inferior que el 3%, dice el enunciado. Entonces, yo pongo aquí, no lo pongáis en porcentaje, ponedlo siempre en proporción, porque estamos con las proporciones. Y se trata, pues igual que antes, de despejar la n. Ya sabéis, lo mismo de antes. Este número que está aquí multiplicando pasa dividiendo. Luego para quitar la raíz elevo al cuadrado. Y ahora ya la n pasa para allá multiplicando y este número pasa dividiendo. Y entonces queda así. Y esta operación pues se hace con la calculadora. Sería 0,22 por 0,78. Eso entre paréntesis, abro paréntesis, vuelvo a abrir paréntesis, 0,03 entre 1,755, cierro paréntesis, elevado a 2 y cierro paréntesis. Y da 587,26. Eso quiere decir que el tamaño muestral mínimo debería de ser tamaño mínimo de la muestra es 588, lo mismo porque tenemos que coger una cantidad entera. Y no se trata de que cojas la que esté más cerca, se trata de que esto es lo mínimo. Entonces, si coges 587, el error sería un poquito más grande, del 3%. Entonces tienes que coger siempre por encima. Y ya estaría este ejemplo también. Y vamos con el último. Queremos estudiar la proporción de personas de una población que acceden a Internet a través del teléfono móvil. Para ello hacemos las encuestas en una muestra aleatoria de 400 personas. Bueno, P no lo voy a escribir otra vez, pero P sería la proporción de personas que acceden a Internet a través del teléfono móvil. Y obtenemos que 240 de ellas acceden a Internet. En la muestra la proporción ha salido que es esta. 60%. Bueno, 0,60, perdón. Entonces, hay que determinar un intervalo de confianza a este nivel para una proporción de personas de esa población que acceden, para la proporción de personas de esa población que acceden a Internet a través del teléfono móvil, o sea, a la proporción que yo quería estudiar, ¿vale? O sea, y a la misma proporción que me dan a mí el dato, ¿vale? Esto es importante porque si el dato que te dieran aquí fueran de las que no acceden, tú la P, como luego la pregunta es de las que sí acceden, tú la P la calculas con las que sí acceden. La P las calculas con la pregunta que te hagan luego. Si el intervalo de confianza es para la proporción de las que acceden, la P gorrito hay que calcularla para las que acceden en la muestra, ¿vale? Tiene que ser la misma, la que te piden que la que tú calculas. Y Q sería 0,40. Y luego el apartado, bueno, esto es el apartado A, el intervalo de confianza. Me hace falta entonces decir quién es alfa. Alfa es 1 menos 0,985.
0,015, entonces alfa medios es 0,0075, 1 menos alfa medios es 0,9925 y entonces el z alfa medio voy a calcular cuál es utilizando la tabla al revés. 0,9925 está aquí, este está exacto. Y es 2,43. Vale, pues lo pongo aquí, 2,43. Y ya voy a hacer el intervalo de confianza. Voy a pasarlo un poquito hacia arriba. El intervalo de confianza es la proporción muestral menos el z alfa medio por la raíz del P muestral por Q muestral entre el tamaño de la muestra. Y aquí lo mismo, pero sumando. Y ya hago la operación y ya está. Y da 0,5405. Y por el otro lado, un momento que me he puesto mal. Cero coma 65,95. Y ya está. Entonces este sería el intervalo para esa proporción. Y luego, B, razona el efecto que tendría sobre la amplitud del intervalo de confianza el aumento o disminución del tamaño de la muestra, suponiendo que se mantuvieran fijos la proporción y el nivel de confianza. Vale. A ver, voy a poner cuál es el error. La amplitud es el doble del error. Entonces, el error es este. El error máximo admisible es este de aquí. Entonces, la amplitud, que es el doble de eso, lo que sería es, si aumenta n, esta cantidad, porque la P y la Q son fijas, se hace más pequeña. Luego, la cantidad entera, el producto entero, hombre, si aumenta n, esto se hace más pequeño porque estamos dividiendo cada vez por una cantidad más grande. Entonces se hace cada vez la división más pequeñita. Luego, 2 por esto y por esto se hace más pequeñito también, porque al estar multiplicando por números más pequeños, el producto entero se hace más pequeño. Luego, la amplitud disminuiría. Y bueno, ya está. No he hecho ningún ejemplo en el que te den el intervalo y tengas que sacar la proporción, porque en ese caso es exactamente igual que los ejemplos que hemos hecho para cuando el intervalo es para la media, ¿vale? La proporción es el punto medio del intervalo. Y ya está. Y si te piden el tamaño, pues se sacaría con la formulita de esta de aquí del error. Lo que sí hay que tener muy claro para que sea fácil todo es que la amplitud del intervalo es el doble del error. Si yo tengo el intervalo, yo puedo calcular la amplitud restando y el error es la mitad de eso. Entonces ya tendría el error y ya puedo calcular también la n. La proporción sería fácil porque es el punto medio, es sumar y dividir entre 2. En el caso de que lo que te den es el intervalo y te pidan la proporción muestral y el tamaño de la muestra, se hace igual que cuando te dan el intervalo de confianza para la media y te piden la media de la